Buen día a todos. Ahora veremos Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Conoceremos aspectos relacionados con características morfológicas de ambos patógenos. Explicaremos fuentes de contaminación y vías de transmisión, así como identificación de mecanismos de patogenicidad, síntomas generales y pues la prevención. Iniciaremos con estudiar lo que corresponde a Clostridium perfringens. Acuérdense bien, se escribe perfringens con una N antes de la S, no perfringes. Hago la aclaración porque me he dado cuenta que ya estando en el campo laboral varias personas escriben perfringes. Y no, esto está mal escrito, es Clostridium perfringens. Quiero que se lo aprendan bien porque ya después en el trabajo puede pasar uno vergüenzas si no aprende a escribir bien los nombres científicos de las bacterias o incluso para reportar un informe de resultados, ¿verdad? Que sería como lo más delicado porque hay que escribir bien los nombres científicos cuando uno va a emitir un informe de laboratorio. Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo beta hemolítico anaerobio, inmóvil, es capsulado y esporulado. Entonces, cuando esta bacteria es expuesta a condiciones adversas del medio ambiente, es cuando tiende a formar esporas que van a persistir en el suelo, en el agua, en sedimentos, de áreas, digamos, contaminadas con heces fecales. Y pues la esporulación se inicia de la bacteria cuando éstas sufren este estrés que les digo y que están expuestas a condiciones adversas. Y esto es lo que amenaza su supervivencia y por eso ellas se protegen de esa forma. La virulencia de Clostridium perfringens se le atribuye a la habilidad de producir una serie de toxinas que son bien potentes. Estas toxinas lo que hacen es que le permiten a la bacteria obtener los 13 aminoácidos esenciales que ella es incapaz de producir. Entonces, 4 de estas toxinas, alfa, beta, epsilon y iota, iota sería, se usan para clasificar cepas de Clostridium perfringens en 5 tipos que van de la A a la E. Entonces son esas que ustedes pueden ver en la imagen. Aproximadamente el 5% de todos los aislamientos de C. perfringens producen la toxina CP, enterotoxina de Clostridium perfringens. Esta es producida por algunas cepas de tipo A y es de importancia porque tiene una gran implicancia en toxinfecciones alimentarias. Entonces, aunque la CP no se utiliza para la clasificación de las cepas de Clostridium perfringens que ya vimos de la A a la E, la toxinfección resultante por esta toxina CPE es la tercera causa más común de intoxicación alimentaria en los países industrializados. Las cepas de tipo E solo portan el gen CPE y hasta la fecha pues no hay información fidedigna de que las cepas tipo B produzcan esta toxina también CPE. Por eso se asocia más a la y en algunas ocasiones se ha visto en C y en D. Clostridium perfringens tipo A es la segunda causa de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos y afecta aproximadamente a 1 millón de personas por cada año. Las toxinas como más asociadas a infecciones histotóxicas e intestinales en humanos y animales son la toxina alfa y la enterotoxina. La toxina alfa es producida en niveles altos por todos los tipos de Clostridium perfringens. Esta es codificada por el gen PLC ubicado en el cromosoma. Causa destrucción del tejido y la lisis de células sanguíneas epiteliales al destruir las fosfatidilcolinas y las esfingomielinas de las membranas. Entonces, sí, ella tiene una manera de actuar haciendo esa lisis. La enterotoxina CPE es un polipéptido con un peso molecular de 35 kilodaltons. Esta toxina es específica de las esporas y se libera durante la esporulación. Y después es la responsable de la diarrea y los calambres abdominales que son característicos de la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens tipo A. Y aquí podemos ver el modelo en 3D
del polipéptido DSP. En los últimos 10 años, según estadísticas de los Estados Unidos, se han producido 2 brotes de intoxicación por alimentos de Clostridium tipo A, que lastimosamente ha llevado a la muerte de varias personas. Se ha visto que al tratar de reducir la diarrea, por ejemplo, con medicamentos que reduzcan el peristaltismo, causarían que entre más tiempo en contacto la toxina CPE con el intestino, y entonces esto hace que se facilite la absorción de la toxina CPE en la circulación, lo que va a provocar que se dañen órganos que no son intestinales. Ahí pueden ver en la imagen que la toxina CPE pues ingresa a través de con ayuda de unas proteínas que se llaman claudinas. Estas se unen con el CPE pues y así se introduce en el epitelio intestinal. Cuando ingerimos un gran número de células vegetativas de Clostridium perfringens y estas sobreviven en las condiciones ácidas del estómago, estas bacterias pues esporulan en el intestino. Si la cepa que ingerimos corresponde a una productora de toxina CPE, entonces esta toxina se sintetiza en la célula vegetativa y se libera durante el proceso de lisis junto con la espora en el intestino. Entonces ahí es cuando ya causa un daño morfológico y fisiológico en las paredes intestinales. Entonces los poros que generan el epitelio intestinal ocasionan pérdida de fluidos y electrolitos, lo cual origina la diarrea, que es el síntoma característico en humanos y en otras especies de animales. Clostridium perfringens tipo C produce varias toxinas que causan ulceración nociva hemorrágica, necrosis mucosa del intestino delgado en humanos, cerdos, vacas y pollos. Las cepas tipo C producen toxina alfa, toxina beta 2 y perfringolicina O. La enteritis necrótica que causa Clostridium perfringens tipo C es poco frecuente y esta se inicia con la ingesta de un gran número de bacterias de Clostridium perfringens tipo C que produce toxina beta. Entonces, la enteritis necrótica que esta bacteria produce se caracteriza por necrosis parchada en los intestinos y también produce septicemia. La enfermedad se puede volver mortal porque se le extrae o se le cinde la porción necrotizada del intestino al paciente y es bien riesgoso no dar un tratamiento de antibiótico a tiempo porque eso también puede aumentar la probabilidad de muerte. Las bacterias como Clostridium perfringens tipo C, entonces causan enteritis necrotizante. A esta enfermedad también se le denomina enfermedad de Pig-Bell. Este artículo científico muestra una serie de eventos que se propone pueden ser los que se den en la enteritis necrotizante inducida por Clostridium perfringens tipo C en cerdos, y pues esto se relaciona pues con el humano. Se dice que pueden actuar en la misma forma, digamos. Entonces, en el primer paso, en el paso 1, ustedes ven que la enfermedad comienza pues con la colonización y proliferación rápida del Clostridium perfringens tipo C. Aquí vemos que ya se libera toxina, es la amarillita. Entonces, el daño e irritación epitelial en el paso 2 puede ser causado por estas toxinas secretadas, ¿verdad? Aquí va la toxina rompiendo, entrando, rompiendo el epitelio, ¿verdad? Entonces esto permite que la toxina atraviese la barrera epitelial y se difunda hacia adentro, ¿verdad? Debido a la alta susceptibilidad de las células endoteliales, porque ya están dañadas, alteradas, entonces esto permite que ingresen aún más toxinas, ¿verdad? Aquí están ingresando otras, porque ya el epitelio ya está dañado y alterado. Provoca entonces esto una fuga vascular, o sea que ya van rompiendo vasitos y va habiendo un leve sangramiento.
Esto aumenta pues este daño en el epitelio que les digo y aumenta la fuga de sangre y de componentes tisulares hacia el lumen intestinal. Y esto mismo es lo que favorece el crecimiento de clostridios y de toxinas y la producción de toxinas. Ya en el paso 4 ustedes ven que ya está, debido a la alta proliferación de Clostridium perfringens, pues se desarrolla, como se diría, un círculo vicioso de hemorragia inducida por la toxina, el crecimiento acelerado de los Clostridium perfringens tipo C y la secreción de las toxinas, en este caso la betatoxina. Entonces esto explica o se sugiere que puede explicar la hemorragia rápida que se da y la necrosis del intestino delgado, que es una lesión característica de la enteritis producida por Clostridium perfringens tipo C. Clostridium perfringens puede ser detectado en varios alimentos crudos como las carnes de res, carne de aves, pescados, también en alimentos preparados como sopas, salsas deshidratadas, gelatina, pastas, y las toxinfecciones que causa esta bacteria pues se asocia más a platos cárnicos de res cocinados, aves, alimentos secos y con menor frecuencia a los vegetales. Los síntomas provocados por Clostridium perfringens generalmente comienzan repentinamente y duran menos de 24 horas. El periodo de incubación va de 6 a 24 horas. Puede provocar diarrea, vómitos, calambres abdominales y malestar general. Los síntomas pueden persistir hasta 2 semanas en las personas que son inmunosuprimidas o en niños. Se ha estudiado que se necesita al menos de una dosis infectiva del orden de 10 a las 8 unidades formadoras de colones de Clostridium perfringens tipo A productoras de la toxina CPE para causar la enfermedad. Cuando se pretende determinar si hubo intoxicación por Clostridium perfringens y no hay muestra de alimentos, solamente los síntomas, el paciente que presenta los síntomas característicos de, entonces se puede detectar el tipo de toxina bacteriana a través de las heces. Y hacer también un recuento de al menos, se necesitan de al menos 10 a las 6 esporas de Clostridium perfringens por gramo de heces, y esto puede hacerse dentro de las 48 horas después del inicio de la enfermedad. Debemos cocinar bien los alimentos, sobre todo la carne de res, carne de aves, el jugo que exudan estas carnes, a una temperatura arriba de los 70 grados Celsius. Debemos mantener calientes los alimentos después de cocinar. Es por eso que es bueno que en los restaurantes tengan esas bandejas calientes. Donde se ve más fáciles en el Mr. Donut, por ejemplo, tienen esas bandejas calientes donde siempre mantienen a 60 grados aproximadamente o más los alimentos que preparan. También se deben refrigerar los alimentos perecederos dentro de las 2 horas luego de la preparación. O sea, dividimos las sobras, las colocamos en recipientes que no sean muy profundos y se refrigeran. A continuación les hablaré un poquito sobre Clostridium botulinum. Clostridium botulinum produce esporas que sobreviven en los alimentos que están mal conservados o mal enlatados. Es por ello que es bien importante que nosotros no compremos latas que se vean hinchadas o golpeadas. A veces en el súper hay unas latas que están golpeaditas y uno puede decir, no, solo es un golpecito, pero ese golpe puede haber generado alguna afectación en la lata y generar las condiciones óptimas para que se genere la toxina botulínica dentro del alimento. Y pues al ingerir esta toxina nosotros incluso con cantidades ínfimas podemos intoxicarnos de gravedad hasta llevarnos a la muerte. Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo, es móvil, tiene flagelos perítricos, es anaerobio, forma esporas y es productor de la toxina botulínica. La toxina botulínica BTX o BONT es una neurotoxina. Son de las proteínas más tóxicas conocidas. Tienen una dosis letal que va desde 1 nanogramo por kilogramo a 3 nanogramos por kilogramo.
Se han identificado 7 tipos de toxina botulínica serológicamente distintos y se designan como A, B, C, D, E, F y G. En general, pues la toxina botulínica lo que hace es bloquear la liberación de la acetilcolina inhibiendo la contracción muscular. Entonces produce parálisis flácida. Todos los serotipos de la familia de la toxina botulínica actúan inhibiendo la liberación de acetilcolina. Acordémonos que la acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, si inhiben la liberación de la acetilcolina, al final ya no se produce la contracción muscular y por eso es que producen parálisis flácida. Si el botulismo no se trata de inmediato, entonces puede ocurrir la muerte debido a que también van a causar parálisis de los músculos respiratorios. El botulismo lo podemos definir como una enfermedad rara de inicio súbito causada por la exposición de la toxina botulínica. La primera investigación que se realizó y se determinó que era por botulismo fue en 1820. Se describieron cientos de casos por intoxicación por una salchicha en la ciudad del sur, Alemania. La neurotoxina botulínica es tan peligrosa que se puede ingerir, se puede inhalar, se puede producir en el intestino luego de haber ingerido las células vegetativas de la bacteria y también puede ingresar a través de una herida. En una herida ingresa al sistema vascular y se transporta a los terminales nerviosos colinérgicos periféricos. Entonces, ahí también nos puede, infectar aún más rápido. Existen 8 serotipos identificados de toxinas que van desde la A hasta la H. Todos ellos son antigénicamente diferentes, pero estructuralmente similares. Tienen una cadena pesada de 100 kilodaltons y una cadena ligera de 50 kilodaltons. Los alimentos que comúnmente se contaminan con Clostridium botulinum son verduras enlatadas en casa, carne de cerdo y jamón curados, pescado crudo ahumado, miel o el jarabe de maíz, papas al horno cocinadas en papel aluminio, también se han visto involucradas, jugo de zanahoria, ajo picado conservado en aceite. Cuando los bebés consumen esporas botulínicas, estas infectan, germinan y liberan la toxina en el colon, y lo que provoca pues serios daños a la salud del bebé. Los síntomas que se observan en los bebés incluyen constipación, letargo, la falta de apetito, ya no hay mucha expresión en el rostro del bebé, tienen dificultad para tragar y puede llegar hasta falla respiratoria. Estas esporas sabemos que pueden existir en el polvo, en el suelo y pueden llegar a contaminar ciertos alimentos. Las verduras, las especias, las hierbas, los tés y la miel pueden contener naturalmente esporas de Clostridium botulinum. Es por eso que no se recomienda brindar o que ingieran miel los niños menores de 1 año, de preferencia hasta los 3 años. Pero antes no, porque en ese proceso uno está desarrollando su flora intestinal y no tiene pues todo su sistema inmune desarrollado como para poder resistir una enfermedad de este tipo. También está el botulismo transmitido por alimentos. Esto es causado por la ingestión de alimentos contaminados con la denominada toxina botulínica. Los tipos de toxina A, B y E son los que se han visto mayormente asociados con el botulismo que es transmitido a través de los alimentos. El botulismo provocado por alimentos puede incubar esta bacteria en un periodo de 18 a 36 horas. Los síntomas que pueden manifestarse en el paciente pues son visión doble, las pupilas que no reaccionan a la luz, sentir resequedad en la boca, náuseas, dificultad para tragar, dificultad para respirar, estreñimiento y una parálisis de las extremidades también se puede dar. Las esporas por Clostridium botulinum sobreviven fácilmente al calor, hasta 100 grados Celsius y a una atmósfera de presión durante 5 horas o más. Se ha visto que las esporas pueden destruirse
calentando el alimento a 120 grados Celsius durante 5 minutos, pero no todos los alimentos son adecuados para resistir este tratamiento. Lo que les puedo sobresaltar de las medidas de prevención contra Clostridium botulinum es que no consumamos alimentos enlatados, que estén abombados, que estén golpeados. Y pues que menos que el aspecto del alimento que los contiene, pues que tenga un cambio en la coloración, en la consistencia o que esté rancio. Si vamos a preparar aceites infusionados con ajo y hierbas, los debemos pues luego de preparación refrigerarlos y botar los aceites que no se hayan usado después de 4 días. También debemos mantener caliente arriba de 60 grados Celsius las papas que se hornean y se envuelven en aluminio, porque si no también le damos las como requerimientos necesarios al Clostridium botulinum para que pueda desarrollarse. Como les decía, es bien importante no exponer a los lactantes a fuentes que ya sabemos que son naturalmente portadoras de esporas, como la miel y las infusiones de hierbas medicinales. Entonces, esto es prohibidísimo para los bebés, especialmente los menores de 1 año. Bueno, pues me despido acá. Cualquier consulta quedo atenta. Esta es la bibliografía que utilicé para la elaboración de esta clase.